vamos a conversar sobre ese tema que siempre tenemos álgido en los condominios. Pero antes que nada, vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy. Hoy tenemos acá con nosotros a Andreina Briceño, presidente de Admicon Soluciones, una de las pocas administradoras, le ratifico y le digo, que trabaja como debe ser, adecuada a derecho, permitiendo que los propietarios ejerzan sus derechos como debe ser, sin sanciones, sin multas, con una convocatoria legal como debe ser y sobre todo adecuada a la normativa existente, no con esos inventos raros de que toda la vida hemos trabajado así, pero es que así es más barato, pero es que así es más cómodo. No, Andreina Briceño, me consta, en su administradora trabaja como debe ser. Y por eso la invité el día de hoy, porque a mí no me gusta trabajar con esas administradoras que hacen las cosas como no debe ser y que por eso vivimos demandando permanentemente. Hoy, bienvenida Andreina, es un placer tenerte hoy en Conoce tus Derechos. Gracias por estar acá, gracias por la invitación. Y bueno, cuéntanos, ¿qué se siente ser administradora de un condominio? Cuando las administradoras, la gente siempre dice que son las ladronas, las culpables, las malas y las bichas peludas. Hola Ana, bueno, primeramente muchas gracias, el honor es mío estar acá en este momento en tu programa. La verdad es que lo hacemos posible de trabajar bajo el mecanismo correcto y bajo la ley de propiedad horizontal, ¿ok? Yo pienso que ciertamente muchas veces nos dice, no, así es más económico, no vamos a publicar en prensa, queremos demandar al moroso, queremos trabajar de esta manera y nuestro deber como administrador es educar al propietario a cómo deben de hacerse cada uno de los procedimientos. Nosotros nos regimos bajo la ley de propiedad horizontal y debemos hacer valer tanto la ley como los documentos y reglamentos de condominio. Bueno, una de las preguntas que nos hacen por acá, Andreina, Norberto Escalona, dicen, ¿pueden las administradoras de condominio cobrar intereses? Bueno, yo te respondo una parte y la otra parte te la va a responder Andreina. Pueden cobrar intereses conforme lo establece el artículo 1746 del Código Civil, siempre y cuando no esté calculado en dólares, porque si están calculados en dólares la tasa del Banco Central, eso lo prohíbe el Tribunal Supremo de Justicia. Sin embargo, Andreina te va a dar la respuesta de cómo lo hace ella, su administradora. De acuerdo, normalmente primero llevamos a asamblea para hacer lo que es la emisión de recibos en divisas. Vamos a decir lo que se trata como un hablador, porque sabemos que la moneda en curso es el bolívar. Pero lo hacemos a través de una asamblea donde la mayoría de los copropietarios aprueban la emisión de las planillas de gastos mensuales en divisas. Estas pueden pagarse, como lo establece el artículo 128 de la Ley del Banco Central de Venezuela, en bolívares a la tasa del día. Entonces, si ya la emisión de planilla es en divisa, lo correcto es que no se cobren intereses moratorios. Exactamente, esos condominios donde ustedes tienen esos recibos que dice, mira, tienes 100 bolívares de condominio porque fueron calculados a dólar y llegó a 100 bolívares, más los intereses de mora, más los gastos de cobranza, eso no existe. La única manera es que usted tenga un departamento legal que la administradora o la junta de condominio designe un abogado a los fines de realizar esos cobros extrajudiciales. Allí sí se le puede recargar. ¿Ok? Por acá tenemos otra pregunta. Me dice, ¿y si no se puede, y no puede asistir el propietario a una convocatoria? Si no puede asistir, yo se lo puedo responder, pero es que se lo responde a mi invitada de oro. De acuerdo, si no puede asistir, normalmente cuando se convocan a las asambleas también se envía una autorización, donde usted puede autorizar a otro copropietario a que la represente en su derecho y voto al momento de las decisiones y tomas de las asambleas. Y lo importante de esa convocatoria, de esa representación, es que sea precisa para ese día. No es que vas a traer una de hace 50 años para todas las convocatorias, que de repente ya el tipo está muerto, el propietario. No, tú vas a traer una donde tú dices, yo represento a fulano de tal, en la reunión de fecha tal, convocada en fecha tal, donde vamos a hablar de esto, esto y esto. Y además de ello, tienes que precisar los documentos de registro. Por lo menos si yo estoy en la otra parte y no me aparecen los documentos de registro, yo no dejo que participe. ¿Cómo sé yo que eso te lo dio el dueño real? Yo necesito ver que realmente ese es el propietario el que te autorizó. Por acá la señora Yelipsa nos pregunta, ¿cuántos condominios administra la invitada? Yelipsa, no seas intrépida, esas cosas no se preguntan, es como preguntar los años, esas cosas no se preguntan. Así que no, pero la otra sí te la va a responder. ¿Qué otra manera hay para convocar que no sea por prensa? Mira, tienes dos opciones, por prensa o por prensa, ¿ok? Así de simple. Esta puede ser digital o escrita, porque el artículo 24 de la Ley de Propiedad Horizontal no me dice que tiene que ser impresa, me dice por prensa. Mira, como que se adecuaron y como que tenía una visión futurística esos legisladores de esa Ley de Propiedad Horizontal porque no precisaron impresa. Y hoy día hay prensa escrita,
pero hay prensa digital. Entonces ambas son válidas. Una pregunta que tenemos por acá por Instagram, Andreina, es ¿por qué hay administradores de condominio que se creen dueños del edificio? Bueno, ya ella te podrá responder por su experiencia, pero no va a saber por qué otra gente se cree dueño del edificio. ¿Por qué crees tú que actúan de esa manera, a veces como tan loca, como tan fuera de ley? ¿A qué crees que se deba eso? Bueno, esto suele pasar muchísimo también porque cuando se hace la elección de una junta de condominio, normalmente siempre se postulan 6 y termina trabajando uno. Y hay edificios donde esos miembros que se postulan para formar parte de la junta de condominio quedan a la intemperie, ¿ok? Le dejan toda la responsabilidad a la administradora. Sí. Y al trabajar de esa manera, pues obviamente la administradora es la que de alguna u otra manera toma el poder de todo porque no tiene quien lo supervise. Y eso es un grave error que se hace, porque siempre se debe trabajar el equipo. Para que la junta de condominio funcione de manera correcta y la administradora debe haber un engranaje, debe haber un trabajo en unión, en equipo. Entonces normalmente suele suceder eso, muchos de los casos que pasan y nos han llegado a la administradora han sido eso. La administradora se cree dueña, pero ¿dónde está el que forma la parte de la junta de condominio? Él se fue del país y le dejó todo a la administradora. Sí, eso pasa mucho, sobre Entonces, todo en los pasa condominios de playa, en los condominios vacacionales. No sé qué pasa con los miembros de la junta. Bueno, pero es que uno dice, yo compré un apartamento de playa, voy a pasarla rico, no puede estar con esos rollos del condominio. Me imagino que es por eso que la gente dice que va. Y entonces, claro, Andreina Briceño y administradora Admicon, ellos tienen su sede principal en La Guaira. Entonces, en La Guaira muchísimas personas viven, ciertamente, pero también hay otro grupo grande que tiene La Guaira como zona vacacional. Y es allí donde vemos esos inmuebles que no hay condominio. En algún momento designaron al administrador y de repente yo me morí, el otro me fue, el otro se murió, el otro se fue, el otro vendió, el otro se fue del país. Y como vemos a ver, la administradora quedó solita. ¿Qué hay que hacer en esos casos? Convocar a una asamblea de propietarios para que se designe una nueva junta de condominio. Pero suele suceder que estas juntas de condominio nadie quiere conformarlas. Nadie quiere conformarlas. Entonces, ¿qué sucede? Que a las administradoras de condominio le corresponde, de acuerdo al artículo 19 y el artículo 20 de la Ley de Propiedad Horizontal, continuar administrando el inmueble. Porque ¿qué es un administrador de condominio? Es un mandatario, es una persona que representa a la comunidad. Puede ser persona natural o jurídica. Y esa persona tiene que representar forzosamente a la comunidad. Por acá me preguntan, tengo un vecino que tiene 4 años sin pagar y la administradora no ha demandado. Claro, la administradora no ha demandado porque esa decisión la toma la junta de condominio. Sin embargo, te lo va a responder Andreina por acá. De acuerdo, fíjense, el deber ser es que sea la junta de condominio quien demande a los propietarios. Esto se hace a través del libro de junta de condominio donde ustedes... Ajá, eso, pásamelo. Permiso. Ajá. Donde ustedes autorizan a la administradora a que los represente ante un juicio. Entonces, a su vez, la administradora le excede el poder al abogado con el que hagan todo lo que tiene que ver con los trámites legales para que pueda representar al condominio ante este juicio. Por acá me pregunta la señora Reina, ¿qué pasa cuando los propietarios tienen alquilado un inmueble y quedaron obligados en el contrato a pagar el condominio y las cuotas a las que haya lugar? ¿Qué pasa cuando no cumple y le reclaman al propietario? ¿Qué pasa en estos casos? Bueno, te respondo por acá, Reina. Cuando el inquilino no paga y el propietario se hace el loco, entonces la junta de condominio debe tomar la decisión de autorizar a la administradora para que realice la demanda previo nombramiento del abogado. Y puedes demandar tranquilamente, incluso hasta puedes desalojar al inquilino porque está afectando los bienes de toda la comunidad al no cumplir con el pago del condominio. Y otra pregunta que tengo por acá, Andreina, es con relación al pago de los honorarios del abogado. Dice, la administradora está en conchupancia con los abogados y me ponen el 30% en el recibo. No, eso no se llama conchupancia. Eso está contemplado en el Código Civil venezolano. Cuando una persona incurre en mora, se atrasa con el cumplimiento de sus obligaciones, entonces allí es donde vienen esos gastos derivados de la cobranza que hay que hacer extrajudicial o judicialmente. Y la administradora, como mandatario que es de toda la comunidad, está en su pleno derecho de incorporar esos gastos que se han causado por cobro al recibo de condominio. Andreina les va a explicar de qué manera hace ese cálculo.
De acuerdo, el cálculo se hace en base a la deuda que tiene el propietario, ¿ok? Una vez que se calcula, dependiendo, hay escritorios jurídicos con los que logramos trabajar, unos cobran el 30%, otros cobran el 25%. Yo cobro el 20%. La doctora Ana cobra el 20%. Eso se establece de acuerdo al escritorio con el que nosotros deseamos trabajar en su momento y se calcula en base a la deuda que tienen y se carga como un gasto no común en su planilla de gasto. Entonces aquí efectivamente esto se hace una vez que ya la administradora ha hecho reiteradas veces el llamado para cobrar la deuda que tienen y pues el propietario hace caso omiso. Una vez, si ya se estableció a través de un acta de asamblea en una comunidad de que a partir de los 3 recibos vencidos y el cuarto emitido se pasan a cobranza extrajudicial, pues ya en la próxima planilla de gasto automáticamente le aparece esta carga de honorario por concepto de honorarios profesionales de cobranza extrajudicial. Sí. Es importante aclarar que una vez que ya el propietario pasa a cobranza extrajudicial, ya el caso no le concierne a la administradora. Ya este es un caso que queda a derecho y a toma del abogado designado. ¿Por qué? Porque muchas veces pasan que después que están en cobranza extrajudicial quieren ir a la administradora para que seleccione la deuda o para no pagar pues este honorario extra cargado. Entonces ahí ya la administradora éticamente no le conviene, no le compete el caso, sino que ya es un caso de abogados directamente. Claro, porque ya tú agotaste como administradora la parte que le corresponde y que le compete de acuerdo al artículo 20 de la Ley de Propiedad Horizontal de realizar los cobros, de dirigirse al propietario. Epa, cobra, epa, paga, epa, tienes la deuda, mira, ya llevamos un año, mira, ya vamos para 2 años. A mí me pasó en estos días con unos cobros extrajudiciales en un edificio donde los 6 que bajaron al conversatorio de cobro me dijeron lo mismo. Pero no, yo este mes pago, este mes yo me ocupo. Chamo, tienes 22 meses, el otro tenía 38 meses y me dice que este mes sí se pone las pilas. No, ya eso es sinvergüenzura. O sea, dice que la administradora fue maluca porque los mandó al abogado. La administradora no es la que los manda al abogado. La administradora nunca se encarga de mandarlos al abogado, como dice la gente. Eso le corresponde a la Junta de Condominio. La administradora se encarga, como establece el Tribunal Supremo de Justicia y como establece el artículo 20 de la Ley de Propiedad Horizontal, de otorgar el poder previa autorización de la Junta de Condominio, pero la administradora no es la mala maluca, como ustedes lo dicen. Mira, por aquí nos están haciendo una pregunta que es así como la llave al éxito, ¿dónde se encuentra la olla de oro, o sea, que todos estamos buscando? ¿Cómo llevar los condominios sin problemas? Pregunta la señora Aurora Liendo. Dios bendito, si supiéramos esa respuesta seríamos todos felices. Pero bueno, vamos a decirte algunos tips. Claro, cómo no. Bueno, lo primero que recomendamos siempre es tratar de comunicar. Hoy en día se maneja mucho la tecnología y lo pueden hacer a través de grupos de WhatsApp de la residencia, donde ustedes comuniquen todos los trabajos, los que forman parte de la Junta de Condominio, todos los trabajos que se ejecutan y que se mantienen a hacer mensualmente, donde comuniquen cada cosa que hagan. A veces las juntas de condominio empiezan desde lo más chico hasta lo más grande, como por ejemplo cambiar tomacorrientes del área de la piscina, en el caso de nosotros que estamos en el estado de La Guaira, y son cosas que no se ven. Hay propietarios que tampoco están en el país, entonces es importante que a través de esos grupos todo se comunique. Se cambiaron 10 lámparas en el sótano, manden las fotos y comuníquenlo, porque ¿qué pasa? También llegan las planillas de gasto y dice cambio de lámpara, cambios de breakers, cambio de tomacorriente, pero no lo comunican a la comunidad y el que está afuera no lo sabe, o el que simplemente tiene apartamentos en Caracas y lo tiene como un apartamento de fines de semana tampoco lo visualiza. Yo creo que eso es la base para evitar tantos inconvenientes. La transparencia, ¿verdad? Porque, la transparencia. Sí, en la medida que un administrador sea transparente en su ejercicio, informe, como dice Andreina, comunique cada situación, cada pago, cada gasto, un tornillo, un bolívar. No es que vamos a hacer una asamblea para cada cosa, tampoco, señores, no. Las asambleas son costosas. Las asambleas requieren invitación por prensa. Esa convocatoria por prensa tiene sus realitos que a nadie le gusta gastar. Y si requiere que vaya la administradora, pues también ella tiene que cobrar por ir a la asamblea de propietarios, porque su función es administrar. Sin embargo, evidentemente están presentes en las asambleas, pero tienen unos honorarios que causan. Entonces, hay cosas que requieren asamblea, pero hay cosas que no. Cuéntame, Andreina. Un punto muy importante también, y bueno, siempre lo llevo a cabo cada vez que hacemos nuestras asambleas con las juntas de condominio y con la comunidad de copropietarios. El trabajo de la junta de condominio es un trabajo que es a honores, ¿ok? Y es un trabajo que a veces, muchas veces se ganan hasta enemigos, como los vecinos, se convierten en enemigos porque le reclaman o le hacen saber que están incurriendo en las normas
que se establecen en una comunidad compartida, por así decirlo, ¿no? Entonces, en una oportunidad, me acuerdo que Eduardo Rodríguez dijo que si administrar un edificio es como administrar un país, pero en versión horizontal, en versión vertical. Ajá. Y pequeño. Entonces, imagínense, si es tan difícil gobernar un país, imagínense cuando nos toca hacerlo con un edificio también. Sí, muchas veces pasa que no él es dice fácil. que si en condominio nos toca ponernos de acuerdo, imagínense en un país. Sí, sí. No, y es que sucede mucho en materia de condominio que tenemos que tratar de vivir en comunidad, condominio, en comunidad. Pero vivir en comunidad es tan difícil que crearon las normas. Crearon las normas porque de otra manera es imposible. Mira, por acá nos pregunta la señora Beatriz, ¿qué pasa cuando no convocan al 100% del condominio y se toman decisiones y se hacen consultas escritas? Bueno, señora Beatriz, no todas las convocatorias requieren el 100%. Hay decisiones que se toman por carta consulta. De todas maneras, Andreina te va a responder esa. De acuerdo, señora Beatriz, fíjese. Normalmente hoy en día es imposible contar con el 100% de la presencia de todos los copropietarios. Y las consultas se pueden hacer a través de, valga la redundancia, como lo establece el artículo 23, de cartas consulta. Estas se las realiza la administradora con ya sea presupuestos o aprobaciones de trabajos que se quieran ejecutar y se le envía a los copropietarios para que las mismas sean recibidas en un lapso de 8 días. No necesariamente cuando se celebra una asamblea tiene que estar el 100%, No. Sus llamados se dice que se tomen las decisiones con los que estén presentes. Sí, porque resulta que el 100% es para cosas puntuales, como por ejemplo el cambio del documento de condominio. Ahí sí necesitamos el 100%. Vamos a cambiar la alícuota porque, qué sé yo, un vecino tomó parte de planta baja del jardín que tenía al lado para expandir su apartamento, que pasa mucho. Y entonces, bueno, como no está pagando de acuerdo a ese monto, a ese espacio que tiene adicional, ahí sí hay que hacer una convocatoria por un porcentaje mucho más alto. Pero no siempre es el 100%. Una pregunta que siempre me hacen y que por qué la Junta de Condominio no seleccionara el pago. Y yo siempre respondo, porque ¿quién va a pagar la parte de ellos? Pero eso me lo va a explicar mejor Andreina. ¿Quién va a pagar la parte de la Junta de Condominio si ellos seleccionan el pago del condominio? Porque la Junta de Condominio es un copropietario igualito. Exactamente, las juntas de condominio no son más que mismos propietarios del edificio, ¿ok? Por eso les decía en el mensaje anterior que es un trabajo que se hace honores, donde ellos también, siendo propietarios, pagando sus cuotas de condominio, se dedican a trabajar en función y en bienestar de una residencia completa. Entonces, a la junta de condominio no se le exonera, ni tampoco se les paga un sueldo por representar a la junta de condominio. Porque contablemente no tendría, Contablemente imposible, no no tiene. cuadra. Exactamente. Entonces, No si yo pago 5, me va a tocar pagar 7 para cumplir los 2 puntos, por decirlo así, que no va a pagar los miembros de la Junta. Y no, Exactamente. no debe ser. Mira, una de las preguntas que me hace por acá, señor Alejandro, se la voy a responder yo, que me dice, buenas tardes, los condominios cada vez están más morosos y las personas podrían perder sus inmuebles. Mira, en materia de condominio, el proceso a seguir para el cobro es el juicio breve. Y en el juicio breve no se puede hablar de un embargo ejecutivo sino hasta que termina el proceso. Y cuando estamos en función del proceso se puede hablar de embargo de bienes muebles, es decir, todos los corotos que tienes adentro, pero no todos, que si la cama no, la cocina no, los útiles de trabajo tampoco, son puntuales. Y con relación a perderlo como tal, todo está sujeto al convenio que se haga previamente. Yo siempre trato de agotar, como acaba de mencionar Andreina, la vía conciliatoria, de hablar con la persona, de llegar a un acuerdo, de establecer, de que dice que se está burlando. No necesariamente, hay situaciones puntuales, los propietarios están vendiendo los inmuebles y no lo han logrado, están fuera de Venezuela, están enfermos, están sin trabajo, qué sé yo qué. Tenemos que ser empáticos, tenemos que entender situaciones. Hay condominios que me dicen, doctora, pero usted no quiere demandar. No es cuestión de querer o no querer, es cuestión de que ese propietario es tu vecino y debemos primero saber por qué no está pagando. Tenemos que primero tomar en cuenta la situación que tiene para en base a ello demandar o no demandar. ¿Qué es costoso? No, no es tan costoso, no es tan costoso. Por acá me habla que hace la administradora con una tubería matriz que dañó el apartamento inundándolo. ¿A quién corresponde pagar? ¿Al plomero o a la junta o al propietario que sufrió el daño?
¿Qué opinas tú de eso, Andreina? ¿A quién le dejamos ese pago? Si es una tubería matriz y corresponde al edificio, pues obviamente es un gasto del edificio y le toca asumirlo la junta de condominio para cargarlo en planilla como un gasto común. Claro, y que además de ello, si la urgencia es tal, la persona que está afectada y no hay la plata en el condominio, que a Lo veces puedes pasa, pagar y lo luego puedes se pagar, le- exactamente. Y luego se le cobra en su recibo de condominio. Por acá me preguntan, una vez yo pagué ya va que estas letras de aquí son más chiquitas. Una vez yo pagué, no, ya va, tengo que ver los lentes. No veo. Ajá. Por acá me preguntan, una vez yo pagué la reparación de la azotea y todavía no me la han pagado. ¿A quién debo demandar? Bueno, debes demandar a tus vecinos, porque ellos son los que tienen que pagarte eso. En principio lo haces a través de la junta de condominio y a la administradora les notificas, ¿ok? Pero en principio tú vas a demandar es a los vecinos, porque esos vecinos son los que te deben esa plata, ¿ok? Por acá me preguntan, ¿el pago del condominio no debería ser pagado al propietario? En caso de una demanda al propietario y no al inquilino. Bueno, son dos preguntas en una. Sí. Andreina te va a responder a quién hay que pagar el condominio. Y yo te voy a responder quién es el obligado. Ok, de acuerdo, todo esto es de acuerdo a los convenios o en ese contrato de privado que tenga el propietario con el inquilino. Puede ser que ellos acuerden que ellos pagan la cuota mensual de alquiler, incluyendo el condominio. Entonces esto es algo que yo creo que se acuerda Sí. Por las partes, pues. Porque o sea, finalmente el obligado, según la ley, es el propietario. es el propietario. Pero Exactamente. en cierto momento de ejecutar legalmente, se ejecuta al propietario. Que es el dueño del inmueble. Exactamente. Exactamente. Por allá me pregunta Juan José, que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero te lo voy a responder, Juan José. Me dice, ¿qué opina de los arrendamientos, la inscripción en el SUNAVI para colocar el precio del arrendamiento? ¿Y de qué manera se puede hacer? Dicen que hay que estar inscritos, creo que dice allí al final. Okay. Bueno, mira, efectivamente el Tribunal Supremo de Justicia se pronunció con relación a eso recientemente, que dice que cuando hay desacuerdo entre los propietarios y el inquilino con relación al canon de arrendamiento, deben acudir a SUNAVI y SUNAVI servirá como intermediario para que ambas partes establezcan el canon de acuerdo al valor del inmueble, a la ubicación y una cantidad de detalles adicionales. Si no llega a un feliz acuerdo, SUNAVI será quien tome la decisión. Entonces siempre, como mencionamos al inicio de este programa tan sabroso, conversar, llegar a un acuerdo, ser armoniosos, buscar la solución con información, reunirnos antes de llegar a las instancias. Claro, yo como abogado puedo decirle a todo el mundo, no, demanda, porque si yo tengo trabajo, buenísimo, pero no es la idea. La idea es vivir en condominio de la mejor manera posible. Llegar a la parte conciliatoria siempre. Exactamente. Bueno, fíjate que otra de las preguntas que me hicieron por acá, que te la iba a leer y luego leí la anterior, me dicen, ¿es necesario que las administradoras de condominio se instruyan? Por supuesto. Obvio. Por supuesto. Obvio, tienen que instruirse. De hecho, me consta, Andreina y su equipo se han instruido en los cursos que nosotros dictamos y en otros también con relación a la legalidad en el condominio, con relación a lo relativo a la ley, porque en materia de administración nos llevan una morena ellos, yo sumando no me da la cuenta, pero a nivel de legalidad, ¿qué recomiendas tú? Que siempre debemos estar instruyéndonos, siempre debemos estar en constante capacitación. ¿Por qué? Porque cada condominio tiene una historia. Entonces, siempre y cuando nosotros estemos en la capacidad de estar educados con estos temas, podemos dar una posible solución. Si no estamos capacitados, entonces es como estar en el aire. Por acá me pregunta el señor Ricardo, cuando el condominio va a contratar un servicio para el edificio, ¿cuántos presupuestos debe tener para decidir cuál servicio contratar? Mira, te lo dejo a ti, Andrea. De acuerdo. Dependiendo. Normalmente siempre se dice que pueden ser 3, pero ustedes pueden buscar las opciones, más que todo ahorita en situación país, por temas de precios, y pues el que ustedes decidan lo pueden presentar, ya sea a través de una carta consulta o pues por una toma de decisión. Es importante también un tema que muchas veces hay condominios que todo lo quieren hacer a través de cartas consulta. Y es importante que sepan que todo lo que tiene que ver con modificaciones sí llevan a carta consulta, pero lo que es mantenimiento, reparaciones no tiene por qué ser a carta consulta, ni tampoco se necesitan 3 presupuestos.
Claro, la porque opción del imagínate tú que se rompió un tubo, entonces vamos a esperar los tres presupuestos, carta consulta, se nos inunda el edificio. Yo propongo la opción de los 3 presupuestos en caso de que tengan que hacer una remodelación o una designación de administración. Exactamente, ahí sí ya es diferente, Sí. pero normalmente con un solo presupuesto podrían trabajar. Bueno, el programa de hoy fue cortísimo por cuestiones de traslados. Hoy estuve en audiencia que empezó a las 11 de la mañana y salí de ahí a las 3:30. Así que acabándose el despacho sin almuerzo, sin nada. Y aquí estoy con ustedes para que vean cómo los quiero. Entonces, bueno, lamentablemente hoy llegamos al final de nuestro programa Conoce tus derechos, pero quedamos con muchísimas preguntas al aire. Es por ello que prontamente tendremos nuevamente a Andreina Briceño acá en Conoce tus derechos, porque el sinnúmero de preguntas que quedaron al aire es bárbara. Es por ello que los invito a estar nuevamente en Conoce tus derechos. Yo les voy a publicar por las redes la próxima vez en la que va a estar Andreina Briceño para contestar todas aquellas preguntas que quedaron al aire. Los invito, por supuesto, al próximo programa, no sin antes agradecer en la dirección general de la emisora a la doctora Ana Mireya Obregón, en la coordinación de producción Toti López Pocaterra y en los controles mi querido operador, sin el cual no estaría aquí nunca, Ronald Pompa. Hoy nuevamente los invito y les agradezco de corazón su sintonía, les agradezco su compañía, les agradezco su cariño, les agradezco enormemente estar aquí. Te agradezco muchísimo a ti, Andreina, haber estado el día de hoy para aclarar algunas dudas que tienen los oyentes y los seguidores de Instagram. Siempre estamos de la mano, dispuestos a colaborar, y los invito a la próxima masterclass a dictarse este jueves con relación al juicio breve, las cuestiones previas dentro del juicio breve. También los invito prontamente en la ciudad de Valencia, donde tendremos un foro y un taller dedicado a las juntas de condominio y a los administradores para que te eduques dentro del condominio. Besos, Dios me los bendiga. Nos vemos el próximo lunes.